Buenas noches, les habla Valentina Segura Palma de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estudiante de Psicología. En este momento estoy presentándome en la clase de personalidad y realizando el trabajo de fase 2. La personalidad es un conjunto estable y recurrente de reacciones y de conductas humanas, es decir, normalmente los rasgos característicos de cada persona están caracterizados por su personalidad, como su humor o su temperamento. La personalidad nos hace más semejantes o menos a otras personas, debido a que existen ciertos rasgos o ciertas similitudes con otras personas que nos hacen agraciarnos más con ellas mismas, lo cual permite obviamente la comunicación y cierta confianza que podemos crear y empatía con otros seres humanos. La teoría psicoanalítica. Entonces tenemos varias teorías de la personalidad que hablan sobre dicha misma. Entonces la teoría psicoanalítica normalmente dice que la conducta es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo. Su autor principal es Freud. Freud destaca 3 estructuras: el ello, el yo y el superyo. El ello es una estructura que está con nosotros desde el nacimiento. El yo se encuentra entre lo consciente y lo preinconsciente de cada individuo. Y el superyo es como un guardián moral, el cual reúne las otras dos y normalmente siempre está como al tanto de ellas dos. Otra parte que nos acepta Freud es que plantea que la personalidad se desarrolla al satisfacer los deseos sexuales. Él propone 4 etapas: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la etapa de latencia. Ahora, la etapa cognitiva. La teoría cognitiva nos plantea que la conducta está guiada por cómo se actúa frente a una situación. Cada ser humano normalmente tiene una forma de actuar distinta ante cada situación. Una persona ante un robo no va a actuar de igual manera a la otra. Sin embargo, aquí Bandura nos dice que la personalidad es una interacción entre la cognición, el aprendizaje, el ambiente. Es decir, que normalmente lo que nosotros aprendemos, cómo lo pensamos y cómo lo desarrollamos en la sociedad, influye en nuestra personalidad. Otro autor muy importante es Michel. Michel se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje, las diferentes características del aprendizaje sobre la personalidad. Y encontré otros instrumentos de estudio, el cual lo creó Rother, el cual presentó una escala. La escala evalúa las expectativas sobre el control interno y externo de cada individuo con respecto a la personalidad, cómo lo desarrollamos internamente y cómo lo aportamos a la sociedad. Ahora bien, la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos son características personales de cada individuo, entre esas su temperamento, su adaptación, su labilidad emocional, los valores. Esto permite que cada individuo tenga su diferencia y su aporte de igual modo a la sociedad y a la comunidad. Entre sus autores se destaca Raymond Cattell y Harris Eysenck. Cattell nos dice que agrupa los rasgos en 4 formas. La primera son superficiales contra las fuentes. La segunda son constitucionales contra moldeados por el ambiente. La tercera, dinámicos contra habilidad. Y la cuarta, comunes contra únicos. Nuestro otro autor, Eysenck, nos dice que la personalidad se puede definir como una organización estable y como perdurable a su adaptación. Estas 2 variables nos permite ver que su adaptación al ambiente es satisfactoria. La teoría fenomenológica. La teoría fenomenológica considera que el ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos inconscientes. Entre estos autores están Rogers y Allport. Rogers nos dice que considera que los seres humanos construyen su personalidad. Entonces, basándonos en las anteriores teorías, Allport considera que normalmente cuando nosotros estamos
compartiendo con el ambiente y con nuestro entorno, esto influye en la personalidad de cada uno, de los rasgos que cada uno puede aportar a la sociedad. Y Allport resalta la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad. Obviamente, no va a influir un rasgo que otra persona tiene característica, sino que cada persona va a crear un humor, una característica única y compleja que va a ser obviamente diferente a todas las de los demás. La teoría humanista. La teoría humanista normalmente, o bueno, en lo que investigué, solamente hay aportes de Carl Rogers que sean de gran importancia y relevantes. La teoría humanista enfatiza el rol activo del individuo en dar su forma a su mundo interno y externo. Es decir, cada individuo tiene que darle entendimiento y aprendizaje a su ser como interno y como externo, como lo desarrollamos con los otros. El autor, como les decía, es Carl Rogers. Él enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la forma del autoconcepto. Es importante conocernos a nosotros mismos para enfatizarlo en la autorrealización con las otras personas. Los humanos somos seres activos y creativos, que vivimos en el presente y respondemos de forma subjetiva a otras actividades, incluso el pasado o el futuro. Carl Rogers también representa que las personas quieren sentir, comportarse y experimentar, para asimismo desarrollar su personalidad. Aquí les doy las referencias, un archivo de Redalyc, 2 archivos que estaban entre la bibliografía, y muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mi video.